Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Planes sociales, justicia social, planeros, gente que cobra un beneficio, quién lo financia, cómo se financia, cuánto hace que convivimos con esto. Hay un montón de frases que pululan por la conversación cotidiana, muchas de las cuales probablemente sean mitos y otras que desconocemos si son ciertas o no. Y hay un montón de realidades que se nos escapan, sobre todo cuando tomamos datos censales, cuando tomamos estadísticas y cuando salimos a la calle. Para charlar de todos estos temas que hace varias décadas atraviesan la discusión cotidiana en la Argentina y en buena parte del mundo, es que hoy contamos con la presencia de Santiago Poy. Él es doctor en Ciencias Sociales, coordinador en la Fundación Fundar, investigador, docente, currículum no se termina nada más, porque es de esas personas que saben mucho. Así que ya le doy la bienvenida, le agradezco por venir. ¿Cómo está, Santiago? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la No, invitación. no, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un plan social? Bueno, es una pregunta importante. En Argentina, los planes, el concepto de plan social abarca muchas cosas. Si bien creo que en realidad en el último tiempo, cuando hablamos de plan social para el discurso común, se está hablando sobre todo de lo que son programas de empleo, ¿no? Eh, los planes, los planes sociales en realidad son todas las formas, hay múltiples maneras en las que el Estado interviene y genera eh, intervenciones que tienen que ver con resolver problemas concretos. Puede ser problemas de empleo, problemas de acceso a la alimentación, o sea, a priori uno podría decir hay múltiples programas y planes sociales. Pero en relación, creo que con lo que se ha generalizado en el discurso, los planes sociales son sobre todo programas de empleo. Argentina tiene una historia que ya tiene, podríamos decir, 3 décadas de planes sociales de empleo. En general son, en términos de la definición, transferencias económicas que se dan a personas que por distintos motivos tienen problemas para encontrar, para tener un trabajo formal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo que tiene 3 décadas de historia? Bueno, porque el origen de todo esto en Argentina con cierta masividad son los programas que se implementaron en la década de los 90. Recordemos, digamos, porque las generaciones cambian, ¿no? En los 90 en el contexto de apertura económica, cambio de régimen económico, algunas palabras que vuelven a aparecer en la actualidad, ¿no? Apertura de la economía, transformación estructural. Bueno, surgió justamente el problema de qué hacer con las personas que iban a tener dificultades para encontrar empleo formal. O iban a perder los empleos. En ese marco surgió un plan muy conocido, que fue el Plan Trabajar, que tuvo varias etapas, otros programas también similares con distintos objetivos. Y el otro gran hito es sin dudas lo que fue en la crisis de la convertibilidad en 2001-2002, el surgimiento del Plan Jefes. El plan jefes y jefas de familia. Exactamente. El Plan Jefes fue el primer, podríamos decir así, plan masivo que hubo en Argentina de transferencia de ingresos, al que se le dio el carácter de una contraprestación. Es decir, fue sobre todo una transferencia de ingresos en un contexto de una crisis brutal, pero para que la política de alguna manera tuviera más legitimidad se le dio el componente de contraprestación laboral. Que si mal no recuerdo eran 150 pesos que implicaban más o menos unos $60. Sí, o sea, en el comienzo fueron 150 pesos, o sea,
Fueron 150 pesos, que eran 60 dólares. Después, con el tema de la devaluación de la moneda, etcétera, la inflación, etcétera, fue Incrementando. licuándose su poder adquisitivo. Pero ese fue el primer programa masivo y es bastante importante tenerlo en cuenta porque todos los programas que se sucedieron 20 años después, de alguna manera, eh, recogen el antecedente del Plan Jefes. Después, a partir del Jefes, bueno, Argentina entra en una etapa de fuerte crecimiento económico, ¿no? Y creación de empleo, digo, recordemos, fueron los comienzos de los años 2000, la economía crecía al 8% promedio anual, digo, cifras que nos parecen literalmente otra época. El empleo crecía mucho. Entonces, claro, el jefe se empezó a drenar, es decir, la gente se iba, dejaba el plan, ¿no? Porque era incompatible con un empleo formal y había crecimiento del empleo, y la gente salía. El problema fue que más o menos hacia 2009, 2010 ya ese crecimiento empieza a ser dificultoso, entonces asistimos como a una nueva etapa de los programas de empleo, que son los programas en Argentina que se llamaron Argentina Trabaja, y después tuvieron varios nombres, que introdujeron una novedad respecto al diseño previo, que básicamente eran programas que se daban para fortalecer lo que llamó el cooperativismo de trabajo. Y yo creo que ese es un elemento, digamos, ahí está en un informe que sacamos en Fundar, porque estuvo ese componente del intento de, por decir así, promover el cooperativismo de trabajo, es un rasgo que tuvieron todos los programas. Y podríamos decir que el otro gran hito fue el Potenciar Trabajo, que fue la continuación de esa línea de programas. El Potenciar Trabajo fue un programa que estaba dirigido a justamente población vulnerable, que no tenía empleo formal. Digo, pensemos población de bajo nivel educativo, con dificultades para acceder al empleo formal, probablemente con ninguna historia de empleo formal en su historia laboral, en su historia personal. Entonces el Potenciar surge con esa impronta. Y llegó a tener 1.300.000, 1.400.000 destinatarios en el año 2021-2022, o sea, una cifra muy significativa para lo que es el mercado de trabajo en Argentina, ¿no? Entonces, es un poco qué son los planes de empleo, qué diríamos, esos son los planes de empleo. A partir del gobierno de Milei, del diciembre del 2023, bueno, hay un claro intento de reorientar esto, ¿no? Uno de los problemas que se le asignaba fuerte al Potenciar Trabajo era que para entrar al programa, o sea, el problema de la intermediación, lo que se llama el problema de la intermediación. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos mañana te quedabas sin trabajo, no podías ir al Ministerio de Desarrollo Social a pedir que te dieran un Potenciar Trabajo. Tenés que pasar por una organización. Tenés que pasar por alguna instancia que acredite justamente que vos estás cumpliendo con la contraprestación que el programa requiere. Y eso le dio al programa un marco de opacidad en la implementación, es real, digamos. Entonces, bueno, un poco el nuevo gobierno lo que trató de hacer, lo que planteó que iba a hacer era, y de hecho hizo, fue paralizar el programa, que es lo que vemos hoy, dividir el programa en dos partes, en dos componentes, dejando licuada, o sea, no dejando licuada, sino dejando paralizado el valor de la transferencia, que era el equivalente a medio salario mínimo y que hoy quedó estancado en 78.000 pesos, ¿verdad? Pensemos, digo, desde la inflación acumulada de diciembre, una cifra que quedó estancada. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de alguna manera que no haya ningún incentivo a permanecer en el programa. Además, ya no es obligatorio realizar la contraprestación laboral. Es decir, podés hacerla o no, ya no con el propósito de justamente sacar a las organizaciones mediadoras. Es decir, es una solución uno podría decir, muy ineficiente desde el punto de vista de lo que se busca a través de un programa de empleo, porque en definitiva con un programa de empleo vos lo que deberías buscar es que las personas trabajen o hagan algo productivo, es decir, aporten valor, ya sea valor
económico en un sentido más tradicional o valor social. Pensemos que una gran parte de estos de los destinatarios de programas son personas que trabajan en comedores, en merenderos, en barrios populares, haciendo tareas de cuidado. Es decir, hay que encontrar una manera de reconocer eso y en este caso, digamos, simplemente diciendo doy o no la contraprestación, es como que no. Claro, porque hay que tener en cuenta, y corregime si me equivoco, ¿no? Pero cuando se habla de que más de la mitad del gasto público anual se va en seguridad social, eso en realidad incluye jubilaciones también, jubilaciones, pensiones, prestaciones de distinto tipo. Yo te diría que no es que lo incluye, es centralmente La eso. mayoría de eso. Sí, absolutamente, Claro, claro. porque cuando me dijiste 1,5 millones, uno se queda como diciendo, bueno, 1,5 millones frente a una población de casi 45 millones, un poquito más de 45 millones, es un número importante, no es el ideal, pero No, a ver, el gasto social en Argentina era a 2022, que es el último dato consolidado. Cuando decimos consolidado es porque se refiere a los 3 niveles jurisdiccionales, municipal, provincial y nacional. sí. Era 28 puntos del PBI. ¿Sí? Una cifra alta, si consideramos, por ejemplo, que en 1980, que es cuando arranca la serie, era 14 puntos del PBI. O sea, en 40 años de democracia se duplicó. La tendencia al crecimiento del gasto fue, te diría, todos los gobiernos dejaron más gasto social del que recibieron como porcentaje del producto. Ahora, cuando uno mira adentro, no es que el gasto social son, por supuesto, esto que estamos hablando, planes de empleo. El gasto público social incluye todas las funciones sociales que lleva el gobierno. Educación, salud, vivienda, servicios urbanos, asignaciones familiares y, por supuesto, el componente principal o muy importante, que es previsión social. Claro, jubilaciones y pensiones. Jubilaciones, pensiones asistenciales, ¿no? Esto es, tenemos las jubilaciones, las jubilaciones y pensiones tradicionales, podríamos llamarle, y todo el sistema importante de pensiones asistenciales que existe en Argentina. Laboral. Exactamente. Capacidad laboral, bueno, está la pensión por 7 hijos, hay pensiones por accidentes, bueno, hay todo un entramado de pensiones asistenciales. Dentro de eso, si uno mira lo que es el gasto en políticas contra la pobreza, estamos hablando, o nosotros le llamamos a eso AUH, tarjeta alimentar, programas sociales de empleo, de emergencia, etcétera, eso es 5 puntos del producto. Eso es una parte baja y todo este componente también de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, seguro de desempleo, bueno, es una parte chica dentro del conjunto del gasto social, que es una cifra mucho más enorme y que, como vos decís, incluye todo el régimen previsional, PAMI, salud de los adultos mayores. Y en tu experiencia, o al menos en lo que has estudiado, en lo que has podido revisar, ¿existe forma de combatir esa opacidad, esos casos de malversación o de desvío de fondos, y así todo mantener o sostener una política de planes de generación de empleo? Yo creo que ahí vas a un punto que es importante. Me parece que lo central es definir hoy en Argentina qué queremos pedirle a los programas de empleo. Eso es lo primero. O sea, ¿qué le queremos pedir a los programas de empleo? Por supuesto, no se le puede pedir a los programas de empleo que resuelvan lo que la economía no resuelve, ¿sí? O sea, Argentina es un país que está estancado hace 10 años. Hoy incluso tiene un PBI per cápita más bajo que hace 10 años, lo cual es un caso relativamente extraño para una región, para el funcionamiento de la economía mundial. Es un comportamiento anómalo, ¿no? Es una torta que se ha achicado mientras la cantidad de comensales se ha incrementado, ¿verdad? Ese es un poco el... Entonces, ¿qué le queremos pedir a los programas de empleo en ese contexto? Esa es una pregunta que hay que hacerse antes de cualquier otra cosa, que es una pregunta de diseño. Si yo le voy a pedir a los programas de empleo que resuelvan el problema de creación de empleo formal que una economía estancada no puede en sí mismo resolver, le estoy pidiendo mucho. ¿Me explico? O sea, esa es una pregunta, es objetivo de los programas de empleo. Y ya me adelanto ahí una respuesta.
Nosotros lo que vimos en el informe de Fundar sobre planes de empleo es que el mejor predictor que vos tenés hoy para conseguir un empleo formal es la educación, ¿verdad? Entonces, de ahí se deriva una interesante cuestión, que es decir, bueno, quizás hay que pensar programas de empleo con fuerte impronta en lograr algo básico que Capacitación. es capacitación y sobre todo terminación formal de la educación. ¿Sí? O sea, porque uno piensa capacitación y dice oficios, digo, algo anterior a eso, que es asegurar la terminalidad educativa en la población de sectores más vulnerables. O sea, porque el requisito básico de un empleo es secundario completo. Exacto. Hace muchos años. Exacto, de un empleo formal, ¿verdad? Claro. Entonces, absolutamente. Entonces, ahí hay una primera cuestión, ¿no? Como que ya ahí habilita una situación. Después, ¿qué le queremos pedir? Le podemos pedir formación profesional, le podemos pedir... ahora, como yo siempre digo, para bailar el tango hacen falta dos, ¿no? Para que las personas que forman parte de programas de empleo consigan empleo, se necesitan empleos. Ujú. La economía argentina no crea empleos, ¿no? Y no crea empleos hace mucho tiempo que hay 6.200.000 puestos asalariados registrados en Argentina. Entonces, ahí hay que moderar expectativas, si se entiende lo que quiero decir. Ahora, pues es otra pregunta que es una pregunta muy importante que tiene que ver con lo que nosotros le llamamos el gerenciamiento de los programas de empleo. Es decir, ¿qué podemos hacer para que el gerenciamiento sea mejor? O transparente. Sí, claro, o sea, para que sea más eficiente. ¿Por qué? Porque una política que es opaca no tiene legitimidad. Eso está comprobado, por ejemplo. ¿Por qué la AUH es una política que ningún gobierno de los que... La AUH la implementó Cristina Fernández en el 2009. Ningún gobierno de los que siguió la sacó. Sí, ¿Por incluso la qué? incrementaron. La incrementaron, Macri la aumentó, Alberto Fernández le hizo un último ajuste para que se incremente. Este gobierno está incrementando sistemáticamente el monto de las transferencias. ¿Por qué? Bueno, pues es una política que tiene legitimidad, es transparente, o sea, es el Estado transfiriendo directamente, no genera tiene condicionalidades. Las condicionalidades son aceptadas por todos, digo, educación, salud, vacunación, y al mismo tiempo fáciles de cruzar los datos, relativamente sencillas para las familias de cumplir. Entonces, eso hace a la legitimidad de una política social. Bueno, ¿por qué los programas de empleo, y así empezaste la charla, digo, surgen términos como planeros? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque justamente no hemos logrado, primero, ni resultados concretos, tangibles, que uno diga, no, mira, esto está funcionando, ni la legitimidad alrededor de los mecanismos de asignación. Que vos digas, mira, esto es vos vas, te presentás en una oficina de ANSES, no tenés trabajo, te dan un programa de empleo. No pasa eso. Entonces, maneras de que esto sea más transparente tiene que ver con definir criterios claros de entrada. Eso no quiere decir que tengan que ser programas universales, porque se pueden priorizar grupos. Digo, efectivamente la restricción presupuestaria existe sí, en todos los países del mundo, y entonces vos podés tener una vocación universal en el diseño de programas, pero no necesariamente la podés ejecutar en lo inmediato. Entonces, definir criterios claros de entrada, definir objetivos claros, y yo creo que eso también es parte de lo que se viene en la discusión, es muy difícil que vos desarrolles programas de empleo que impliquen capacitación, etcétera, etcétera, desde una oficina en Moreno y 9 de Julio. Porque vos si tenés que hacer que 1 millón, si vos tenés que ofrecer oportunidades de empleo para 1.300.000 personas, la realidad es que operativamente es muy difícil que lo hagas desde el centro porteño. Entonces se viene también una cuestión que tiene que ver con cuál es el papel de los distintos niveles jurisdiccionales en Argentina en la coordinación de una política de empleo, que por definición vos requerís que las personas que están necesitando trabajar estén cerca de las personas que generan trabajo, es decir, de las actividades económicas, que son muy distintas en distintas municipalidades del conurbano,
que son muy distintas, son muy distintos, digo, en los barrios porteños, imaginémonos, ¿no? Sí. No, Provincias, pero aparte regiones. me disparaste un recuerdo y es que, por ejemplo, cuando uno habla de la Universidad Nacional de La Matanza, ese hermoso edificio, era una fábrica. Y entonces, un montón de gente que construyó viviendas alrededor de esa fábrica era porque esa fábrica estaba ahí. Exacto. O sea, si hoy no tenés esa fábrica, está bien, hay una universidad, pero ¿a dónde fue toda esa masa de empleo? ¿Por qué por la ciudad de Buenos Aires, que hay 3 millones de habitantes, pasan 14 millones por día? O 11 millones. ¿A dónde van? Entonces, ¿cómo haces para desarrollar economías sin... tampoco puedes obligar a la gente a mudarse? Eh, No. ¿Y cómo haces? Porque, por ejemplo, si yo mañana necesito 50.000 personas, necesito ocupar 50.000 puestos de trabajo y tengo un beneficio tributario hermoso en la provincia de Catamarca, ponele, y no tengo la gente. Bueno, eso hay algunos datos, digamos, cualitativos que indican que eso está ocurriendo, ¿no? O sea, pues me parece que vos ahí apuntás a un tema que tiene que ver con una mirada un poco más a futuro, ¿no? Hasta ahora yo como que los comentarios tienen que ver con el diseño y con cosas del pasado, pero digo, si vos mirás al futuro, la realidad es que todos los economistas en general coinciden en que lo que va a traccionar a la economía argentina si logramos salir del pozo en el que estamos, de esta década de estancamiento, y entramos en una nueva fase de prosperidad, llamémosle, los factores dinámicos van a ser digamos, el complejo agrobioindustrial, la minería y los hidrocarburos, y las nuevas fuentes de energía, digamos. El sector, si querés, de servicios basados en conocimiento, ¿no? Sectores que tienen dos características, algunos de estos que comenté. El primero es que en general son poco trabajo intensivos, ¿sí? Y el segundo es que una gran parte de ellos no están en el área metropolitana ni en los grandes conurbanos. Eso quiere decir que vos en el mediano y largo plazo vas a tener un problema como el que vos estás narrando, que en definitiva lo que vos estás contando es algo que pasó cuando Argentina cambió de un modelo económico a otro modelo económico. Es decir, llamémosle de un modelo, si querés, de lo que se llamó la industrialización sustitutiva de importaciones o algo así hasta los 70, a un modelo con un peso menor de la industria, mucho más enfocado en los servicios, y que es el que, por decir así, predomina desde los años 70. Entonces, una mirada, digo, lo que hay que construir no tiene el espejo en el pasado, porque la dinámica del empleo que se va a venir es distinta de la dinámica del empleo que hemos tenido hasta acá. Es territorialmente más dispersa. Y yo creo que territorialmente hay un signo de pregunta. Yo creo que igual Argentina tiene un problema de asentamiento en su territorio. Eso, digamos, no es una novedad. Tenemos ciudades altamente desarrolladas, muy populosas. Y bueno, es probable que sí tengas que... Digo, hay casos, no sé, se me ocurre lo que está pasando en Vaca Muerta también, ¿no? Y ahí un punto muy importante, que también es un tema que nos convoca mucho en Fundar, es el tema de cómo evitás que justamente dinámicas de crecimiento económico en lugares que no son los donde ya tenés hoy la infraestructura se transformen en barrios informales. Claro. O sea, ¿cómo haces que, no sé, digo, lo que pasa en las localidades mineras, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo evitás que migraciones que se puedan producir, justamente esto que vos mencionás, que la población vaya ahí porque hay fuente de trabajo? Bueno, ¿cómo haces para que no sea un proceso desorganizado o anárquico que después te termine consolidando nuevos procesos de marginalidad, privación, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cómo haces para que sean dinámicas socialmente progresivas las que ocurran, ¿no? Digo, que no sea una migración solo transitoria, sino que se puedan generar entramados comunitarios en los lugares. Digo, por eso nosotros tenemos toda una visión de lo que es la integración sociourbana, ¿no? como una respuesta estratégica y política a la pobreza estructural. O sea, justamente si vos pensás que en general los poblamientos informales en Argentina se consolidaron a partir justamente de oportunidades laborales en áreas urbanas, ¿no? O sea,
pensemos no sé, las villas miseria, lo que se llamaron, ¿no? Las villas miseria a partir de la década del 30, ¿no? Con un modelo de crecimiento en el conurbano, esto que vos mencionabas en La Matanza, digo, pero no sé, en San Martín, en tantos otros partidos del conurbano. Bueno, ¿cómo evitás que hoy, si tenés actividades que están creciendo en otro lugar del país, bueno, vos logres eso, canalizarlo con una urbanización inteligente que permita integración socioeconómica, buenas condiciones habitacionales y, bueno, en fin, que sea un proceso virtuoso. Salud, educación, seguridad. Exacto. Sí. ¿Cómo llegás con el Estado ahí anticipando, ¿no? Anticipando. Porque, bueno, lo que está comprobado también con las políticas de integración socio-urbana es que vos podés actuar, pero bueno, es más costoso cuando vos lo tenés que hacer una vez que esos procesos ya se consolidaron, ¿no? Me estás dando el pie, Santiago, justo para el tema que quisiera desandar en el próximo bloque. Bancamos un minutito, nosotros vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con esto que es más complejo. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Esto fue después de las primarias. ¿Sí? Después de las primarias todavía no era presidente, pero bueno, no era novedosa esta parte del discurso del actual presidente. ¿Qué te dispara a vos esas definiciones? No, a ver, en términos conceptuales, yo creo que, a ver, todas las sociedades que nosotros conocemos, que llamémosles capitalistas, ¿no? Es importante esa precisión, pero digamos, sociedades modernas, tienen una tensión estructural entre la desigualdad económica, que es el resultado de que somos distintos en la esfera de la producción, básicamente. O sea, son sociedades que generan per se desigualdades económicas. Y el ideario político jurídico de la igualdad. Eso es una tensión que la ciencia política ha venido estudiando desde hace 2 siglos, ¿no? Y eso en general se ha resuelto, todas las sociedades han tenido que justamente resolver esa tensión, sobre todo en el siglo XX a partir de la generalización de los regímenes políticos democráticos. Un nivel muy alto de desigualdad socioeconómica es relativamente incompatible con sociedades democráticas. Y esto es un problema que se discute a nivel mundial. A partir de la crisis del 2009, en todo el mundo hubo lo que se llamó el boom de los estudios sobre la desigualdad. Premios Nobel escribiendo alrededor de estos temas. Hay una preocupación internacional por el problema de la desigualdad y justamente qué hacen los estados para tratar de equilibrar o tratar de suturar aquello que por definición te lleva hacia una potencial desintegración social. Es un tema... No, que aparte, si todos fuéramos ricos sería por un instante, porque automáticamente volvería a surgir la tensión o una crisis económica. Pero es que además no es solamente diferencias de riqueza lo que estamos planteando. Hay problemas asociados a qué se considera justo y qué se considera injusto. Pongamos un ejemplo, salgamos un segundo de esto, pero, por ejemplo, la diferencia de ingresos que puede haber entre un médico y un trabajador no calificado, ¿no? No necesariamente es percibida por el común de las personas como un problema. Es decir, mucho más que un problema de desigualdad económica.
problema con los que tenemos que lidiar cuando pensamos en política social y en estos temas es mucho más profundo. Es qué se considera justo e injusto en un momento del tiempo determinado. Entonces, desde el punto de vista más teórico, yo diría, no es una discusión que uno pueda decir, no podés hacer nada frente a las desigualdades socioeconómicas, porque en algún punto todas las sociedades tienen que hacer algo. Eso sería lo primero que me responde. ¿Y por qué? Y bueno, porque si no se empieza a ver afectado el contrato social más elemental que tiene una sociedad, y sobre todo el contrato social en sociedades democráticas, que todos merecemos una oportunidad, ¿verdad? Sí, más lejos, nuestro contrato social, nuestra Constitución Nacional habla de que nadie puede ser discriminado en un empleo más allá que la calificación. Exactamente. Y eso me lleva automáticamente, al darlo vuelta y analizar, bueno, ¿qué quisieron hacer con esto? Bueno, ¿cómo hace el Estado para garantizar una igualdad de oportunidades en idéntico plano? Exacto. Bueno, ahora, yendo sí a lo que tiene que ver por ahí más con el discurso y con esto, a ver, es real que hay de alguna manera un giro o un interés por plantear un giro en materia de políticas sociales en Argentina. Es decir, sería insensato no detectarlo. Digo, en todos los planos, yo creo que el gobierno está tratando de forzar cierto cambio de paradigma en algún punto, que yo creo que hoy en los hechos es centralmente, el foco está puesto en la cuestión de la desintermediación de la política social. Pero me parece que sí es una oportunidad este giro, como para que realmente pensemos qué lugar debería tener la política social mejor dicho, cuál es el ideal de bienestar que queremos alcanzar en la Argentina del siglo XXI, dado que hasta ahora no lo hemos logrado. Es decir, ¿cómo hacemos que la política social sea más de lo que fue hasta ahora, ¿no? Esa me parece que sí es una pregunta pertinente, porque claramente si hemos llegado un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De que digamos, hay una gran parte de la política social que no goza de legitimidad social, y efectivamente hoy tenemos un presidente que plantea estos argumentos, ¿sí? Y para una parte importante de la sociedad son legítimos esos argumentos. Bueno, entonces es que efectivamente hay que repensar algunas cuestiones de qué política social queremos y hacia dónde se debería dirigir, ¿no? Antes hablábamos de el espejo del pasado y el espejo del futuro. Yo lo tomo y lo vuelvo a replantear. Porque en la historia, por lo menos de la Argentina, de ese mega desarrollo que tuvo la Argentina en el siglo XIX, de infraestructuras, sabías que el pueblo en el que estabas, o sea, si te tiraban en algún pueblo perdido de Sudamérica, sabías que el pueblo de la Argentina, porque el edificio más importante era un edificio del Estado Nacional, o una escuela, o el banco, o lo que fuera. Todo eso ocurrió en un contexto de mucho gasto, en un contexto de presidencias históricas que, depende de quién gobierne, son repudiadas por conservadoras o reivindicadas por conservadoras. Pero económicamente, ¿es factible hacer una planificación de infraestructura para fomentar el desarrollo de un país que, bueno, reconozcamos que hay buena parte del país está subpoblada y subdesarrollada? ¿Es factible hacer todo eso y al mismo tiempo sostener una economía no deficitaria? Yo creo que a ver, primero que creo que decisiones como déficit o superávit son decisiones que las toman las sociedades. Es decir, en eso hay un documento ahí de Fundar también al respecto de un colega, Guido Sack, que lo plantean un poco, ¿no? Es decir, déficit o superávit en definitiva es la sociedad votando un nivel determinado de gasto y una determinada estructura de impuestos. Vos podés tener un gasto de 40 puntos del producto y no ser deficitario si lo compensás con una estructura tributaria que grave de determinada manera a ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo. Eso puede ocurrir, ¿no? Es decir, o podés decir, no, mira, tengo un nivel de gasto, como decíamos antes, de 28 puntos del producto, pero es mucho y hay que llevarlo a 20.
y por un argumento de superávit, pero porque en definitiva el argumento es que no vas a estar tocando nada de la estructura tributaria que sostiene ese gasto, ¿se entiende? Ahora, parece que tu pregunta es más, ilumina un aspecto un poco más para mí trascendente, que es, vos lograste que Argentina tuviera una articulación virtuosa entre modelo económico y modelo de política social, llamémosle, o de incorporación social, hasta más o menos los años 70. Digo, hay un consenso en que a partir de los años 70 algo pasó en el mundo y en Argentina que las cosas empezaron a andar un poco peor. Pero digo, si pensamos en la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, hubo un momento en el que Argentina era una economía que crecía y donde además las instituciones del Estado social estaban bien vistas. Llamémosle la escuela, la salud, había políticas de vivienda, había políticas de turismo social, es decir, había políticas de educación que incluso fueron pioneras para países de nuestro nivel de desarrollo, como puede ser la gratuidad universitaria. Digo, Sí. Ya de por sí el gran milagro argentino es que si 7 de cada 10 inmigrantes no hablaban castellano, todos nosotros hablemos castellano, ¿no? todo eso te habla de una cierta articulación virtuosa o positiva donde el Estado social es productor de bienestar. Lo que te empieza a pasar a partir de hace 40 años y que tiene que ver con estos problemas de legitimidad es que vos no encontrás todavía una articulación virtuosa equivalente. Entre otras razones porque el modelo económico no logra dar respuesta a las aspiraciones de la sociedad. Y además, entre otras razones, porque las instituciones del Estado social empiezan a ser generadoras de malestar. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad que solo lo ve como que las está financiando, ¿sí? Pero no las usa. Ejemplo, las personas que usan prepaga y mandan a sus hijos a la escuela privada, ¿no? Y al mismo tiempo, para los que las usan, siente que están recibiendo un servicio pobre para pobres. Entonces, esa disrupción, yo creo que nos tiene que interpelar acerca de qué queremos construir, o sea, qué queremos que haga el Estado social en la vida de las personas. Yo creo que el gobierno actual, por ejemplo, tiene algunos indicios de respuesta. Por ejemplo, la idea de los vouchers educativos es una respuesta a esa pregunta. Es decir, frente a este estado de malestar, yo puedo resolverlo dándote dinero para que vos elijas. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Me parece que yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero es un intento de dar respuesta a esa crisis que se generan las instituciones de bienestar. Me parece que todavía queda mucho tren por andar acerca de cómo nos imaginamos que eso va a ser en los próximos años. O sea, qué respuesta queremos dar que sea distinta. Podemos pensar en esto que decía, bueno, mira, hay que repensar toda la dimensión de las políticas de integración sociourbana. Hay que pensar, por ejemplo, la dimensión de la seguridad económica. Hoy en Argentina, mientras estamos hablando, estamos con un 20% de indigentes. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la política social responda a esa situación y dar más seguridad económica, no menos, más seguridad económica, para que, no sé, ningún chico en Argentina hoy sea indigente, se vaya a dormir sin comer? ¿Cómo hacemos para dar transferencias o seguridad económica a la población en edad de trabajar que no logra insertarse en un empleo formal sin que sin que el problema de conseguir un empleo formal en una economía que no produce empleo formal pase a ser exclusivamente un problema individual, porque si no dirías, bueno, acá hay un viejo refrán argentino que dice, acá no trabaja el que no quiere, Sí. ¿no? Muchas veces eso puede ser una fuente de padecimiento, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay que ver si es tan así. Porque yo no consigo. Exacto. Y entonces, parece que hay mucho por resolver y muchas cuestiones por abrir, que digamos, en Fundar estamos construyendo tratando de construir algunas respuestas, pero otras también tienen que ver con un momento de cambio social y que hay que ver también qué se va a poder terminar construyendo, ¿no? Sí, porque son preguntas sin respuesta en varios países del mundo. Sí, a ver, básicamente porque el gran ordenador social siempre fue el trabajo,
¿no? Y lo que hoy está en discusión a nivel mundial es el trabajo. Entonces, si el gran ordenador social que es el trabajo, cuando digo el gran ordenador social, les digo, vos ibas a la escuela, conseguías un trabajo, te jubilabas, digo, ese era un sendero de vida, obviamente Promedio, masculino, céntrico, pero aspiracional. aspiracional, ¿no? Es muy, muy buena la palabra aspiracional, total. Sí, sí, tener O la sea, casita, después el hijo de esa generación que bueno, quería, la casita en la costa. bueno, hoy Siempre sumando esa algo más. aspiración no está. Porque lo razonable para una generación o dos generaciones que se han criado sin ver una visión de trabajo formal es, bueno, es difícil tener eso. Bueno, y a nivel internacional están pasando cosas. Digo, uno piensa que los países desarrollados tienen todo resuelto, pero la realidad es que hay una fuerte expansión del empleo precario. Cuando decimos precario, por ejemplo, los contratos 0 hora o los contratos a tiempo parcial, ¿no? Con mucha rotación laboral. Y después, efectivamente, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, todo esto nos interpela sobre el futuro del trabajo Sí. en un plazo, y los riesgos de la automatización, etcétera, nos interpelan sobre el futuro del trabajo. Entonces, en un mundo donde vos tenés que el gran ordenador social está interpelado, tenés que pensar qué respuestas vas a dar para que todo eso que daba el trabajo, es decir, ingresos, protección frente a la salud, en el caso de los trabajadores sindicalizados argentinos, no sé, lugar para irte de vacaciones, un montón de cosas, si todo eso o se va a achicar o va a tender a crecer menos, bueno, hay que pensar qué vamos a hacer desde el punto de vista de una sociedad que va a seguir requiriendo bienestar. Bueno, entonces, justamente, creo que eso está en discusión un poco a nivel mundial y por eso, bueno, vemos, si se quiere, lo que vemos a nivel en el plano político, si querés, internacional, donde vos tenés hoy un tablero en el mundo donde ganan fuerzas políticas muy dispares, pero que si vos te fijas con una fuerte preocupación por el tema del trabajo, ¿no? En todos los casos, sea en fuerzas más de izquierda o en fuerzas más de derecha. En todos los casos hay una fuerte preocupación por el tema, bueno, ¿cómo hacemos para cuidar los trabajos que tenemos? Es que incluso siempre que otra frase hecha Argentina, bueno, pero esto no es Suecia. Siempre tomamos a los modelos de los países nórdicos, sin saber ni chusmear mucho cómo funciona políticamente, pero los países nórdicos, en la actualidad del bloque nórdico, hay por lo menos 2 países que gobierna una afiliación política de centro-derecha, más tirando a la derecha, y otros de centro-izquierda tirando a la izquierda, y sin embargo siguen funcionando como bloque y hay políticas que no se tocan. Bueno, eso es parte de lo que creo que está en discusión acá también en el contexto local. Digamos, en Argentina ha habido políticas que no se han tocado, y creo que parte de lo que hoy está en debate es de las políticas que existen, cómo hacemos para mejorarlas en un contexto cambiante. Te pongo un ejemplo, digo, para ir a algo muy puntual. Argentina desarrolló un sistema de protección a la infancia en los últimos 20 años, bastante poderoso, muy extendido. O sea, hoy todos los niños de Argentina, alrededor de 13 millones de niños, tienen algún tipo de cobertura de ingresos, sea por asignación familiar por hijo o asignación universal por hijo. Nosotros lo que planteamos en un documento reciente de Fundar es que es necesario, bueno, dar un paso más, es decir, poner una meta, que digamos, hay que asegurar un piso mínimo hoy de acceso a la alimentación en Argentina para niños. Empezando por los niños que hoy son destinatarios de la UH, que son alrededor de 4 millones de niños, y extendiéndolo hacia quienes perciben asignaciones familiares, los tramos más bajos. Entonces, eso es como, para mí, un ejemplo de, bueno, algo que funcionó, pero que necesitamos o podemos dar un paso más en un contexto como el que vivimos, donde, como digo, hay 20% de indigencia. Entonces,
es un ejemplo, digo, no pensar en que hay que reestructurar todas las políticas hacia atrás porque todo lo hecho estuvo mal. Digo, hay muchas cosas que se hicieron que son muy positivas. Digo, Argentina tiene un nivel muy alto de cobertura a la vejez, tiene un nivel muy alto de cobertura a la niñez. Hay un desafío concreto, como empezamos la conversación, en los tramos medios. Ahí sí hay que crear algo, hay que crear, escalar, hay que poner en diálogo actores. Pero digo, está mucho más en construir y en perfeccionar, quizás, que solo en refundar, digamos, ¿no? Las ideas refundacionales en Argentina son tan caras a la identidad nacional. Bueno, nada, digo, no se puede volver siempre a foja cero en eso, sino que hay un historial, se han hecho cosas bien. Pero obviamente creo que el desafío es, frente a un mundo que cambia, cómo vamos a densificar el sistema de protecciones sociales, ¿no? Que no quiere decir en todos los casos que sea financiado por el Estado incluso, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la política de integración urbana, nosotros desde Fundar tenemos una propuesta de que hay que buscar nuevas formas de financiamiento, porque la realidad es que no alcanza el Tesoro Nacional a financiar la urbanización de 6.500 barrios populares. Entonces ahí tenés un ejemplo también de cosas que se pueden mejorar, se hicieron, hubo una agenda que se consolidó en 3 gobiernos, ¿no? El gobierno de Macri, el gobierno, perdón, 2, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. Bueno, ahora el desafío es cómo mejorar inteligentemente estas políticas. Yo creo que va un poco por ahí, un poco dar respuestas a estas cosas que estábamos hablando, ¿no? Sí, y también una cuestión de... no es la primera vez en la historia en que políticas de Estado son continuadas por el sector privado. O sea, sin ir más lejos, las colonias, las colonias agrícolas o agroganaderas, las primeras fueron construidas por el Estado y después siguieron los particulares interesados construyendo sus propias colonias, garantizando vivienda, educación, todo para los que se fueran a asentar ahí. Exacto. Bueno, en el caso de la política de integración sociourbana, hay un modelo para avanzar. Es un claro ejemplo. Vos tenés que los fondos que tenía el FISU eran más o menos el 4% de lo que se necesitaba para urbanizar y regularizar la situación dominial de los 4.000 barrios en su momento. Bueno, no te va a alcanzar. Tenés que ir hasta 2100, no vas a lograrlo. Entonces, como no vas a lograrlo, tenés que buscar nuevas formas de financiamiento, nuevas alternativas. Hoy hay también un boom para eso, porque el sector privado también hay que ver que se está reinventando, está muy, muy interesado en tener impacto social. Entonces, eso es una vía para explotar nuevas formas y nuevas alternativas en las que creo que se pueden hacer sinergias público-privadas, pero parece que la clave está justamente en poder darle alguna continuidad a líneas de política social que han sido exitosas, que tenían legitimidad y que además hay un concierto de actores que las reconoce como válidas. Entonces eso es una oportunidad, no es algo a despreciar, ¿no? Bueno, Santiago, quería agradecerte, aclarar que el tema obviamente está lejos de agotarse, o sea, podríamos estar charlando largo y tendido mucho más tiempo. Invito a los que vieron este programa a que entren a los informes de la Fundación Fundar, puntualmente lo que tiene que ver con los mitos de los planes sociales. Es un informe que a mí me interesó bastante cuando lo vi en su momento, sobre, en cada uno hay un gráfico, ¿no? No trabajan, el gráfico de cuántos trabajan, cuántos no. Solamente viven del plan, cuántos pueden vivir del plan, cuántos no. Todo eso está detallado entre otros informes. Santiago, muchas gracias por tu presencia y por contribuir a tratar de aclarar o de aumentar un poco más el debate. Escucharon recién a Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales, miembro coordinador de la Fundación Fundar, entre un largo currículum que incluye docencia universitaria, investigaciones y demás. Yo les pido a Santiago, nuevamente te agradezco, Santiago, y los espero después de este breve corte para darle el cierre a este programa. Ya venimos. Hablar de planes sociales nos atraviesa de
forma permanente. Es casi imposible no tener una posición tomada, y es una posición tomada por lo general respecto de nuestro propio impacto, de cómo nos afectan las crisis económicas y a quién buscamos dirigir las culpas. Y a veces, cuando uno agarra las estadísticas, se encuentra con que también hay mucho daño colateral y que no podemos culpar al todo por lo que hacen unos pocos. Los casos de corrupción han sido brutales, han sido presentados ante la justicia, pero los planes sociales y la necesidad de los planes sociales siguen siendo una realidad. En la década del 80, es verdad, el gasto público del Estado en cuestiones sociales era del 14%, y la democracia solamente lo ha duplicado año tras año, gobierno tras gobierno. Todos los gobiernos han ampliado la base de alguno de los planes sociales, todos los gobiernos, me refiero a todos. La cuestión es también lo que ha quedado planteado, y ojalá existiera una respuesta para eso, es qué se hace con la gente que no ha conseguido trabajo o que no se puede insertar en el mundo laboral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? En realidad la discusión sería, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que deseamos? Y siempre todo termina cayendo en lo mismo. ¿Qué pretendemos hacer con la educación también? ¿A dónde vamos con la educación en un mundo que laboralmente está volando y socialmente y en políticas de proyección a largo plazo vamos en bicicleta? Yo me despido por hoy y los espero en una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo. Hasta la próxima.